Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos todos? Sí, tío, ya puedes empezar que todos ya apagamos los micrófonos. Bueno, saludo a toda la familia, todos los que están aquí presentes. Como lo habíamos dicho desde esta semana, la conferencia de hoy dice sobre los carnavales de negros y blancos. Tío, pon la pantalla grande como pusimos ahorita, pon la presentación completa. ¿Está bien así? Perfecto, ¿No? tío. Por mí está. Entonces empecemos. Carnavales de negros y blancos. Una lectura a través de las luchas de la independencia del sur de 1809 y 1823. Esta fue la temporalidad. Jairo Arango Gaviria, Pereira, 26 de marzo del 2020. Empecemos por hablar de la conceptualización y caracterización de San Juan de Pasto. Para eso quiero hacer como un análisis comparativo de lo que es, en primer lugar, el Pasto hoy y compararlo más o menos con lo que era Pasto durante ese periodo de independencia. Entonces, hemos ilustrado esto con dos fotografías. Esta fotografía de la izquierda, que está más amarillita, es la Pasto pues colonial y también de la independencia. Al fondo se ve el volcán Galeras en una parte, y acá pues la iglesia, toda la parte urbana y el tipo de vivienda que se utilizaba en esa época. La Pasto, digamos, moderna, aquí sigue igualmente a los pies del volcán Galeras. Ya es una Pasto pues con un urbanismo un poco diferente, ya se ven edificios, edificaciones, en fin. Pasto, para conceptualizarnos, es una ciudad de bastante trayectoria, de bastante tiempo. Pasto fue fundada dos veces, una en 1537 por Sebastián de Belalcázar. Esa fue, digamos, la primera fundación. Luego, en 1539, Lorenzo de Aldana, otro español, la refundó, pero la trasladó al Valle de Atriz, donde hoy se encuentra, aquí al pie del Galeras. Pasto siempre ha sido una ciudad pues poblada en comienzo por sus indígenas que eran quillacingas, los quillacingas y los pastos. Pasto fue una ciudad que siempre estuvo, antes de la llegada de los españoles, estuvo bajo los auspicios y el dominio de Quito, de los incas, más bien de los incas. ¿Por qué se llama San Juan de Pasto? San Juan, porque ellos tienen un patrón, que es San Juan Bautista. Entonces, siempre ha mantenido el nombre de San Juan de Pasto, pero pues toda la gente en el común la llama Pasto. Es importante, por ejemplo, resaltar que en 1811 el ejército quiteño incorpora al estado de Quito la ciudad, pero ese mismo año la devuelven al estado del Cauca. Ahora vamos a hablar un poco más detenidamente sobre el estado del Cauca. En 1861 es importante este tema, que
fue por 6 meses la capital provisional de Colombia, por decisión de un caudillo conservador de nombre Leonardo Canal González, que enfrentó a los liberales radicales encabezados por Tomás Cipriano de Mosquera, que es un personaje que va a aparecer como en la historia que vamos a contar. Pasto es una ciudad que tiene una extensión de 1.181 kilómetros cuadrados. 1.181 kilómetros cuadrados es el perímetro del Pasto rural y del Pasto urbano. Y es importante resaltar que el Pasto urbano es apenas de 14.7 kilómetros cuadrados urbanos. Es decir, que Pasto es rural, básicamente, ¿no? ¿Dónde está ubicado Pasto? Está ubicado al suroccidente del país, en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, en el macizo montañoso y concretamente en el nudo de los Pastos. Y el volcán, pues es el Galeras, tiene una hidrografía, unos ríos que son fundamentalmente los más importantes: el Pasto, el Guamués y el Patascoy. Está a una altura de 2.527 metros y una temperatura promedio de unos 13 grados. Hoy la mayoría son mestizos y blancos. La economía es una economía que sigue siendo de agropecuaria, minera, pesquera. Ya hay comercio y transporte, artesanías, está la banca y está la microempresa. Hoy, fíjense que no hemos hablado de que Pasto por ninguna parte aparezca como una ciudad industrial, sino que por su extensión y por la concentración que tiene de la población, es una ciudad que sigue siendo más bien agrícola, minera y pesquera, y en alguna proporción tiene transporte del sector servicios y algunas microempresas. Pero en esta época Pasto era una ciudad que, a pesar de su pequeño tamaño, era demasiado importante para todos los propósitos del ejército patriota y también para los propósitos los realistas bajo el mando pues del rey Fernando VI. Entonces estaba estratégicamente y geográficamente muy bien ubicada. Es decir, el que tuviera Pasto, que era como la bisagra, como el paso a seguir hacia Quito y hacia todo el sur del continente, tendría ese paso libre. Pero como era una ciudad que era bastante de difícil manejo para el ejército patriota, pues entonces hubo muchas rebeliones, muchas batallas, mucho tiempo y muchos problemas, y fue de difícil logro. No fue voluntariamente, sino de difícil logro. El ejército y el gobierno patriota, el gobierno de Santa Fe de la Nueva Granada, logra incluir a Pasto dentro de sus propósitos. Entonces ese es el marco pues en que estamos hablando de sus características. Pero ¿qué pasa con el estado del Cauca? Resulta de que todo este propósito, digamos, de la Nueva Granada está dividido en varios estados. Luego de Cundinamarca, el estado del Cauca era quizás el más importante, no solamente por su economía, por su población, por su gran extensión, por sus relaciones, sino porque de ahí el que
manejara el estado del Cauca, prácticamente estaba controlando todo el gobierno del resto de Nueva Granada, incluido pues el central que era Santa Fe. Entonces, en una época en que estaba en ese propósito, el estado del Cauca tenía una extensión de 670.000 kilómetros. Recordemos que toda la extensión de Colombia hoy es de 1.138.000 kilómetros cuadrados, es decir, un poco más del 50% a toda la extensión. Hoy, si miramos el mapa, pues encontramos que todo el litoral pacífico era del estado del Cauca. El estado del Cauca cobijaba unas provincias que se podrían asemejar hoy a departamentos. Entonces teníamos la provincia de Barbacoas, con capital Barbacoa, la de Buenaventura con capital Cali, mire qué curioso, la del Chocó con capital Quibdó, Cauca era la capital Buga, Pasto, capital Pasto, Popayán, capital Popayán, Túquerres, capital Ipiales. Tenía una población para la época de 1874 más o menos de 460.000 habitantes, con unas relaciones de producción feudales. ¿Sí? Hay un tema interesante ahí, que es que el estado del Cauca es quizás el estado que mayores aportes en lo político le había hecho a la Nueva Granada, y de ahí fueron pues varios presidentes lograron ser presidentes de la Nueva Granada, ¿no? Su mayoría de la población obviamente era la población indígena, pero como ustedes ven que estaba sobre todo el litoral pacífico, entonces incluido Chocó, también eran mineros, y si había minería, pues entonces había mano de obra y eran esclavos. Es decir, ahí no había todavía ninguna liberación de esclavos, sino que eran esclavos los que trabajaban. Todo se negociaba en Popayán, que era el centro de centros, era el centro de negocios de todo este gran territorio. Los indígenas siempre eran tratados, como lo decía Jorge Casa en su libro Huasipungo, como personas sin alma. Es decir, que si alguien preguntaba en el libro, recuerdo, que si era permitido matar a un indígena, que se asimilaba a un animal, porque como no tenía alma, pues entonces era la diferencia con el animal. Es decir, que si era posible cazar indígenas. Todavía hasta hace muy poco tiempo en el Cauca se estaban haciendo esa pregunta. Entonces fue Lamen que les dio respuesta en claridad en ese sentido. ¿Cómo eran las relaciones de todo ese sur con Santa Fe? Entonces recordemos que pasada en la época de 1819, entonces tenemos la Constitución de Cúcuta, que fue prácticamente la primera constitución donde estuvo el general Nariño, y entonces ahí lo importante a destacar ahí es que se dijo que iba a ser un gobierno completamente centralizado, donde el centro de la política, el centro de gobierno y el centro de las decisiones iba a ser Santa Fe de Bogotá. ¿Sí? La Nueva Granada, recordemos, no solamente cobijaba lo que es hoy pues Colombia, sino que iba más allá, estaba hasta el Ecuador, hasta Perú, Panamá, y cobijaba Venezuela. ¿Sí? Pero claro, en territorios tan grandes de manejar, tan extensos, con unas vías de comunicación tan precarias y a unas distancias que quedaba, por ejemplo, Caracas, o Quito, o Lima, o Panamá, pues era muy difícil de que
las órdenes fluyeran y el gobierno pues tuviera la capacidad de centralizar todas las decisiones. Entonces empezaron las rebeliones y las divisiones en la Nueva Granada, y empezaron pues a dividirse en territorios, y surgió Venezuela, y surgió Perú, y surgió Ecuador. Ya pues Panamá vino a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, su independencia. Entonces era una rivalidad con el tema del centralismo y el federalismo. Mientras Bolívar y Nariño eran centralistas, federalistas eran Santander, por ejemplo. Páez era federalista, el mismo Cipriano de Mosquera, Ubobando también. Entonces todos los que no tenían la posibilidad de ostentar el poder central, sino que no tenían esa visión que tenía Bolívar de tener reunificado todo ese territorio, entonces se fueron por el otro lado, y el otro lado era solamente el ser federal, es decir, el federalismo. Lo mismo entonces pasó cuando se constituyeron todos estos estados de Antioquia, que siempre quiso pues, también desprenderse del gobierno central y ser federal. Pero entonces, retomando aquí el asunto con Pasto, con San Juan de Pasto, esas relaciones con otros estados, por ejemplo, es con España. Con España ellos mantenían unas relaciones muy cercanas, concretamente porque eran muy seguidoras del rey Fernando VII, y además también eran demasiado religiosos. Y estaban, y digámoslo de alguna manera, conformistas. No querían salir de ese estado de confort que mantenían bajo la protección de España, del rey y del gobierno provincial. Popayán tenían una relación no tan agradable, de tanta empatía, porque en Popayán unas veces eran seguidores del rey y al día siguiente amanecían seguidores de los patriotas, de acuerdo a las conveniencias. Y Santa Fe no era capaz de manejar esa situación. Entonces mandaba, cuando se rebelaban los de Popayán, mandaba avanzadas, brigadas, a volverlos a meter en cintura y volverlos otra vez patriota, porque se habían metido ya los de Popayán otra vez a ser realistas. Y los de Quito siempre pensaron que eran de mejor familia que los de Pasto, y entonces estaban siempre tratando de opacar a Pasto y de hacer que Pasto dejara de pertenecer a Santa Fe y perteneciera al estado de Quito. Ese siempre fue un propósito, y obviamente para el ejército patriota y para el gobierno de Santa Fe, que no se había todavía independizado Quito de España, pues era un problema mantener a San Juan de Pastos en manos de los realistas, porque como lo dijimos hace un momento, era la puerta de entrada hacia todo este sur, hacia Quito y hacia el Perú. Entonces esa era la importancia estratégica de eso, y eran pues unas relaciones más bien de hostilidad, y los de Santa Fe no lo veían pues con buenos ojos. Pasto realmente casi siempre fue realista, y yo me pregunto hoy si todavía lo sigue siendo, ¿no? Porque miremos con algunas preguntas, porque lo bonito de la historia es que, a diferencia pues de cómo se venía planteando la historia, que era contada a través de héroes, fechas y batallas, hoy la historia pues tiene otros matices. La podemos
debemos contextualizar para poder entender qué es realmente el objetivo de la historia, de entender cómo estamos hoy, cómo vivimos hoy, por qué somos así. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, cómo vivían los pastusos, ¿sí?, para resolver estas inquietudes. También, qué expectativas tenían los pastusos, cuál era su concepto que tenían sobre la libertad, la relación con la tierra, la esclavitud, la cosmovisión del indígena. Entonces, los pastusos, dijimos, vivían bajo el manto de Fernando VII, que era como su protector. Ellos tenían como dos protectores, tenían a San Juan Bautista, que era su pastor en lo religioso, pero en lo político ellos consideraban también otro enviado del Señor, que era Fernando VII. Y los pastusos eran bastante creyentes, porque la mayor parte de la población era indígena, no eran negros, pocos mestizos, eran más bien indígenas, ¿sí? Entonces vivían en una zona de confort y la expectativa de ellos como indígenas y como pastusos era muy sencilla: mantener un nivel de vida que les permitiera vivir sanamente y tener lo indispensable y lo necesario. ¿Y qué era lo indispensable y lo necesario? Pues era la tierra. La tierra era lo que ellos tenían, pues, para poder sobrevivir, y la razón de vida en todos los matices, en lo político, en lo económico, inclusive en lo social. Entonces ellos aspiraban simplemente a mantener el resguardo. Es decir, quien les hiciera la promesa de que les mantenía el resguardo, con ellos estaba. Y el rey Fernando, obviamente a través de sus capitanes, generales y gobernantes pastusos en la Nueva América para ellos, pues eso se lo tenían garantizado. Entonces no tenían, pues, ninguna motivación diferente para seguir otro lineamiento político que los fuera a sacar de esa zona de confort, cuando eso ya lo tenían. Porque en cuanto a la esclavitud, miremos, por ejemplo, que las relaciones de producción de ese momento eran unas relaciones feudales, donde no solamente ellos eran dueños de sus propiedades a través de los resguardos, sino que